Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día fantástico. Como siempre estamos súper emocionados de traerles otro vídeo que estoy seguro les va a dejar con la boca abierta, o al menos con un montón de preguntas en la cabeza y ganas de saber más. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y les doy la bienvenida a esta comunidad tan especial. No olviden darle a ese botón de suscribirse justo ahora para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, siempre traemos cosas que valen la pena. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, un momento que ha desatado un torbellino de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Estamos hablando de un evento que dejó a una persona, en este caso a Ande, completamente paralizada, sin poder decir ni una sola palabra. Y todo, nada más y nada menos, que gracias a su propio padre, en un día tan especial como su cumpleaños. Sí, han oído bien. El padre de Kerem, quien también es el suegro de Ande, ha logrado enmudecer a la propia Ande en su día. ¿Cómo es posible? ¿Qué dijo o hizo para provocar una reacción tan extrema? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta sorprendente historia. Este suceso, que comenzó como una celebración íntima, se convirtió rápidamente en el tema de conversación. Imaginen la escena, Ande radiante disfrutando de su cumpleaños rodeada de sus seres queridos, esperando quizás algunos regalos bonitos, unas palabras emotivas, lo típico. Pero lo que recibió fue algo completamente inesperado, algo que la dejó en un estado de shock, de incredulidad total. Y lo más interesante de todo es que este evento no ocurrió en privado, sino que de alguna manera se filtró, se hizo público y ha capturado la atención de miles de personas. ¿Fue una sorpresa planeada? ¿Fue un comentario desafortunado? ¿Fue una revelación impactante? La intriga es palpable, ¿verdad? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio, analizando las posibles razones detrás de esta reacción tan inusual. Porque, seamos sinceros, no todos los días tu propio padre te deja sin palabras en tu cumpleaños, y menos si ese padre es Kerem. Piénsenlo desde la perspectiva de Ande. Un cumpleaños es un día para sentirse especial, querido, celebrado. Es un día para recibir amor y buenos deseos. Pero cuando ese amor y esos buenos deseos vienen envueltos en algo que te deja muda, algo que te saca de tu zona de confort, la experiencia se vuelve inolvidable, para bien o para mal. Y ahí es donde entra la figura del padre de Kerem. Este hombre que ahora juega un papel crucial en esta narrativa, aparentemente ha orquestado un momento que ha trascendido las fronteras de lo esperado. No se trata de un simple detalle material, sino de algo que ha tocado las fibras más sensibles, o quizás ha expuesto una realidad que Ande no esperaba. Vamos a especular un poco sin ánimo de inventar, sino de intentar comprender la magnitud de lo que pudo haber sucedido. ¿Pudo haber sido una confesión? ¿Un secreto revelado? Quizás un dato sobre el pasado de Kerem, o incluso sobre el futuro, que Ande desconocía por completo. O tal vez fue una predicción, una advertencia, algo que la hizo reflexionar profundamente sobre su relación o sobre su vida en general. La forma en que se describe la reacción, sin palabras, sugiere algo que va más allá de una simple sorpresa agradable. Implica una conmoción, un impacto emocional significativo. Podríamos considerar diferentes escenarios. Imaginen que el padre de Kerem, en un gesto de cariño, quiso darle a Ande un regalo que nadie más podría darle, una verdad. Una verdad que tal vez Kerem, por una u otra razón, no había compartido con ella. Quizás algo relacionado con su familia, con su historia, con sus sueños o incluso con sus miedos. A veces las verdades, por muy bien intencionadas que sean, pueden ser abrumadoras. Y si esa verdad viene de la persona que más conoce a Kerem, la implicación para Ande sería doble. Otra posibilidad es que el padre de Kerem haya hecho un comentario sobre su propia relación con Ande. Quizás, después de verlos juntos, de observar la dinámica entre ellos, el padre decidió expresar algo que guardaba en su corazón. Podría haber sido una aprobación rotunda, una bendición, algo que Ande anhelaba o necesitaba escuchar. Pero incluso una aprobación tan contundente, si se expresa de una manera inesperada o con una intensidad poco común, podría dejar a alguien paralizado. Y no descartemos la idea de que haya sido un regalo material, pero un regalo con una historia detrás. Quizás algo heredado, algo que representa un legado, un futuro incierto o una responsabilidad inesperada. Un objeto que viene cargado de significado y que, al ser entregado,
desata una avalancha de emociones y pensamientos. Lo que hace esta historia tan intrigante es precisamente la falta de detalles concretos. Sabemos. Es el resultado, Ande se quedó sin palabras. Pero el cómo y el por qué son un vacío que las redes sociales y nosotros mismos, como espectadores, intentamos llenar con nuestras propias teorías. Y en este tipo de situaciones, las teorías a menudo se disparan. Podríamos estar hablando de algo tan simple como un discurso sobre la importancia de la familia, sobre el amor incondicional, o sobre los valores que Kerem ha heredado de su padre. Pero la reacción de Ande sugiere que fue algo más allá de lo común. No es el típico gracias, papá. Es un silencio profundo, un asombro que impide la vocalización. Imaginen la presión sobre el padre de Kerem. Es el cumpleaños de su nuera, una persona que está compartiendo su vida con su hijo. Quiere hacer algo especial, algo memorable. Y parece que ha logrado exactamente eso, pero de una manera que nadie anticipó. ¿Fue una broma pesada que salió mal? ¿Una confesión de algo que él mismo estaba luchando por decir? Consideremos el contexto cultural. En muchas culturas, la figura paterna tiene un peso y una autoridad significativos. Los padres a menudo son vistos como guardianes de tradiciones, como figuras de respeto y sabiduría. Si el padre de Kerem es una persona así, sus palabras tendrían un eco profundo en Ande. Y ahora pensemos en la perspectiva de Kerem. ¿Estaba él al tanto de lo que su padre iba a decir o hacer? ¿Estaba tan sorprendido como Ande? ¿O quizás, de alguna manera, él también estaba involucrado en la sorpresa? Su reacción o falta de reacción también sería un punto clave para entender la magnitud del evento. La forma en que esta noticia se ha propagado sugiere que hubo testigos, que la sorpresa, de alguna manera, se compartió o se hizo visible. Quizás alguien capturó la reacción de Ande con su teléfono, o quizás fue un comentario que se extendió rápidamente entre los invitados. Y una vez que algo así ocurre, la curiosidad se desborda. Este tipo de eventos, aunque parezcan triviales en la superficie, a menudo revelan dinámicas familiares complejas, relaciones interpersonales profundas y momentos de vulnerabilidad que todos experimentamos. El cumpleaños de Ande se convirtió, sin quererlo, en un escenario para una revelación personal y poderosa. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores y como comunicadores. Estamos aquí para analizar, para especular, y para intentar entender qué es lo que hace que estas historias resuenen tanto con nosotros. Porque todos en algún momento hemos experimentado la sorpresa, la conmoción, o la absoluta incapacidad de encontrar las palabras adecuadas ante una situación inesperada. La belleza de estas historias, aunque a veces generen un poco de drama, es que nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestran que incluso en los momentos más alegres, pueden surgir sorpresas que nos obligan a replantearnos las cosas, a reflexionar sobre lo que hemos dicho, sobre lo que hemos guardado, y sobre el impacto que nuestras palabras, o nuestra falta de ellas, pueden tener. El padre de Kerem, sin duda, ha logrado un hito en la historia de los cumpleaños familiares. Ha pasado de ser una figura quizás más discreta a ser el centro de atención por haber provocado una reacción tan singular. Y para Ande este cumpleaños será uno que difícilmente olvidará, un punto de inflexión quizás, un recuerdo imborrable. Ahora, para entender un poco más la magnitud de la situación, pensemos en las posibles interpretaciones que la gente le ha dado en las redes. Seguro que hay quienes creen que fue un secreto muy oscuro, algo que podría cambiar el curso de la relación. Otros quizás lo ven como un gesto de amor y protección paterna, una forma de preparar a Ande para algo importante. Y no faltarán las bromas y los memes, porque así es la naturaleza humana en la era digital. Lo cierto es que sin una confirmación directa de lo que sucedió, todo lo que podemos hacer es basarnos en la información que tenemos. El padre de Kerem dejó a Ande sin palabras en su cumpleaños. Y eso por sí solo, ya es una historia lo suficientemente cautivadora como para mantenernos hablando. Además, este tipo de eventos nos invitan a reflexionar sobre la comunicación en las familias. ¿Cuántas cosas se guardan? ¿Cuántas verdades no se dicen por miedo o por conveniencia? El padre de Kerem, al romper esa posible barrera de silencio, ha abierto una puerta a la especulación y, quizás, a un entendimiento más profundo entre él y Ande. Y para finalizar esta sección, quiero recalcar la importancia de los gestos, de las palabras y del momento en que se pronuncian. Un cumpleaños, un evento familiar, son momentos de especial sensibilidad. Y la forma en que se manejan puede tener consecuencias duraderas.
El padre de Kerem ha demostrado que a veces la mayor sorpresa no es un regalo material, sino una palabra, una verdad, una revelación que te deja en un estado de profunda reflexión. Bueno, hemos llegado al final de este fascinante análisis sobre el momento que dejó a Ande sin palabras en su cumpleaños. Hemos explorado las diferentes posibilidades, las interpretaciones y el impacto que este evento ha tenido. En resumen, el padre de Kerem, en un gesto que aún guardamos en parte en misterio, logró paralizar a Ande en su día especial. Ya sea por una confesión, una revelación, una advertencia o un profundo mensaje de amor, lo que es seguro es que este suceso quedará grabado en la memoria de todos los involucrados y en la conversación de las redes sociales. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber dicho o hecho el padre de Kerem, o si simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre esta historia, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.